que sería el coche, y la parte del conductor diferencian entre, dice Pablo de Tarso en la primera carta a los tesalonicenses, alma y espíritu. Alma y espíritu. Nos dice, por tanto, que en nuestra parte imperecedera hay como dos componentes, alma y espíritu. Marco Aurelio o Platón nos dice cuerpo, psique, que es el nombre que le dan al alma, y neuma, que es el nombre que le dan al espíritu. Pero hablan, por tanto, de tres componentes. Si se estudia la tradición Vedanta o se estudia la Cábala, van a más, van a 5, 6 componentes. Y hay una tradición que viene de muy antiguo, que se tiene constancia que se estudiaba en escuelas de misterios, en la escuela de misterios egipcia, en la escuela de Cienflores china, en las escuelas de misterios elusinos en la antigua Grecia, en la tradición brahmánica, la tradición de brahmanes de la India, que es la constitución sextenaria. La constitución sextenaria lo que nos comparte con nosotros es que para conocernos a nosotros mismos deberíamos darnos cuenta que tenemos 7 componentes fundamentales. De la misma forma que si nos observamos orgánicamente, pues tenemos un corazón, un pulmón, un riñón, etcétera, etcétera, pues desde el punto de vista de lo que somos, esta tradición nos habla de 7 grandes componentes. Se habla de un cuerpo físico, que se suele denominar denso, cuerpo físico denso, que es este, no tiene mucho misterio. Ya veremos que lo tiene, ya veremos que lo tiene, pero digo no tiene mucho misterio en cuanto a qué es lo que nos vemos de nosotros mismos y vemos de los demás. Se nos dice que como soporte del cuerpo físico denso hay otro cuerpo físico, porque está en el plano físico, pero que no vemos a simple vista, que es el etérico. El etérico, lo estudiaremos, es el molde sobre el que se crea el cuerpo físico. Y tiene unas funciones muy importantes porque le transmite al cuerpo físico elementos de la vida que no son materiales. Por ejemplo, ¿cómo le llega a nuestro cuerpo físico la influencia de las emociones y los pensamientos? ¿Cómo le llega? Sabemos que le llega, que cuando estamos emocionalmente de determinada forma o nuestros pensamientos tenemos turbulencia, eso afecta a nuestro físico. ¿Eso cómo le llega? En esta tradición se nos dice que a través del etérico. O cuando damos un paseo por la naturaleza, por un parque, por la playa, por una montaña, esa fuerza que podemos percibir, que cuando comenzamos el paseo estamos de una manera y al terminar el paseo estamos de otra, que es lo que se llama la vitalidad, el principio vital, el prana, como lo queramos denominar, ¿eso cómo le llega al cuerpo físico? Porque el cuerpo físico tiene boca, tiene oído, tiene oreja, pero este tipo de cosas, las cuestiones emocionales, mentales, el prana, la vitalidad, ¿cómo le llega al físico? Entonces, en esta tradición se dice que tenemos un componente etérico que le sirve de molde al físico y que le transmite al físico este tipo de cosas a través de los chakras. Veremos también que hay distintos tipos de chakras, pero por no ir complicando el asunto, cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, se nos habla de que hay un tercer componente que es el emocional. No sé si habéis reflexionado alguna vez de que el componente emocional es distinto del físico. A veces, no sé, si eso hacemos una encuesta por la calle, la gente puede percibir que lo físico, lo emocional y lo mental forman parte de un mismo paquete. En la línea de indagación que vamos nosotros a seguir, se nos dice que no, que una cosa es lo físico y otra cosa es lo emocional. Y que lo emocional es un mundo que cada uno tiene, que es autónomo, que tiene un margen de maniobra, tiene un juego distinto a lo que es el físico. Hombre, eso lo podemos comprobar desde el punto de vista de que si yo estoy mal emocionalmente, por mucho que haga deporte no se me pasa los problemas emocionales. Yo puedo estar ahí, me puede ayudar un poquito, ¿no?, el deporte a calmarme, pero si yo tengo una pena porque se ha muerto un ser querido, por mucho que vaya al gimnasio, por mucho que haga algo físico, y si esa pena es por la muerte de un ser querido muy querido y la vida para mí ha dejado de tener sentido y estoy roto y destrozado, por mucho que yo toque lo físico, esa distorsión emocional sigue estando ahí. Lo mismo ocurre con el mundo mental, ese mundo de la mente, los pensamientos que empiezan a dar vuelta ante problemas de la vida. Por mucho que yo toque a lo físico, si yo estoy ahí con algún problema que estoy trasladando
a unas turbulencias mentales, eso no se quita, ¿no? Entonces, en la Constitución Sextenaria se nos habla de que hay un componente emocional en el ser humano y un componente mental. Y el componente físico, el etérico, el emocional y el mental constituyen los elementos perecederos del ser humano. También ahí, a lo largo de este curso, vamos a ir viendo eso de perecedero, ¿qué significa? Perecedero significa que muere. Pero nos tendremos que hacer en algún momento una pregunta. ¿Todos mueren a la vez? Es decir, cuando muere el físico, todo muere. Muere el etérico, muere el emocional, muere el mental. Ya veremos que no. Ya veremos que no. Cuando la Constitución Sextenaria se divulga públicamente, las personas que lo llevan a cabo recibieron muchas críticas. Recibieron críticas de personas, no discuto la legitimidad de esa opinión, que entendían que este tipo de cosas todavía el ser humano no está preparado para recibirlo. Porque es un conocimiento profundo que con malas intenciones puede hacer daño a los demás. Nota a pie de página, como ejemplo, que el mundo emocional está ahí, con autonomía. Hoy día es conocido por la psicología, ya no forma parte de ningún secreto de ningún tipo. Y es objeto de... se ha convertido en un instrumento de manipulación del ser humano. Los anuncios de televisión. Los anuncios en televisión, muchos de ellos no van dirigidos a otro componente, sino al emocional. Ha habido líderes políticos, entre comillas, que esto lo han utilizado para manipular a la gente. Llama mucho la atención, por ejemplo, merece la pena ver algunos documentales sobre Adolf Hitler. Hitler tenía una enorme capacidad de comunicación, tenía un don, y daba como una diana plac en los elementos emocionales de la gente. De la gente, en este caso, bueno, de los alemanes de aquella época, con sus circunstancias personales, con sus circunstancias económicas y sociales, plac. Tiene una especial habilidad. Y es verdad que dando en la diana del elemento emocional, tú te llevas a la gente, como si fueras un flautista de Hamelin. Cuando se anuncian coches en la tele, fijaros que la información útil está en letras pequeñas, que para colmo pasa hasta rápido por debajo. Información útil me refiero que si yo voy a comprar un coche, lo lógico es que me interese el precio, me interese el consumo, me interese el volumen de su maletero, yo qué sé, los elementos, la potencia, la capacidad de reaccionar si tengo que dar un acelerón, en fin, temas económico-técnicos que son los que mentalmente me tienen que ayudar a tomar una decisión. Pues bien, fijaros en los anuncios de la tele de los coches. Esta información se da porque es obligatorio legalmente, porque está así establecido, pero se da de pasada. ¿Y dónde se pone el acento? Pues se pone el acento en una emoción que tú quieres transmitir al posible comprador. Y entonces buscas al protagonista o a la protagonista, a los protagonistas, un formato concreto de chico, de chica, de familia, y eso es lo que estás vendiendo. Y un clima dentro del coche, si ponen música, si no ponen música, si van los niños, si van el perro, el paisaje por donde el coche se mueve, si es un paisaje de montañas. Y eso, al que está viendo el anuncio, ¿qué le está transmitiendo? Le está transmitiendo una emoción. Y hace que tú optes por ese vehículo a través de lo emocional. Esto es un ejemplo bastante tontón. El ejemplo de la manipulación política ya es más serio. El mundo emocional tiene una presencia en el ser humano mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y este conocimiento, había gente en el siglo XIX, porque esto se empieza a divulgar a partir del 1880 aproximadamente, públicamente me refiero, que decía, esto no se puede divulgar públicamente. Esto se estudia en escuelas de misterios, se estudia en escuelas espirituales, pero ojo con divulgarlo abiertamente. ¿Por qué los que lo hicieron se lanzaron a divulgarlo públicamente? Primero porque entendieron, eran personas de un nivel espiritual importante, que ya había llegado el momento, es decir, que la humanidad en conciencia ya estaba preparada como para empezar a divulgar cosas que hasta ese momento se habían guardado en círculos secretos o discretos. Y el segundo motivo fue porque en aquella época, en el siglo XIX, segunda parte del XIX,
tenía un enorme influjo en la sociedad europea, fundamentalmente, el espiritismo. El espiritismo se había convertido en una moda de la clase burguesa de aquella época. Y no había cine todavía, y la gente pues hacía espiritismo, hacía sesiones de espiritismo. Y fijaros el nombre, espiritismo, significa que tú conectas con espíritus. Pues bien, la Constitución Sextenaria enseña que cuando tú conectas con el más allá, claro que hay un más allá, puede ser que conectes con espíritu, pero es rarísimo. Lo más probable es que no conectes con espíritu, conectes con otra cosa. Esa otra cosa, en el argot que se utilizó en aquella época, se le llaman cascarones. Pero quitarle todo tipo de sentido peyorativo, es un término descriptivo. ¿Qué son los cascarones? Pues cuando nosotros fallezcamos, cualquiera de nosotros, físicamente, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental sigue vivo. Es decir, lo que somos emocional y mentalmente no muere con lo físico, sino que sigue vivo. Está llamado a disolverse, por supuesto. Está llamado a morir, como el físico, pero no muere con el físico. Y la disolución puede durar más o puede durar menos en función de lo más o menos cargado que tengamos nuestro mundo emocional y que tengamos nuestro mundo mental. Si tú estás emocionalmente o mentalmente muy apegado a lo material, a lo físico, por las razones que sean, a tu riqueza, a tu familia, a tu no sé qué, a tu no sé cuánto, si estás muy apegado a todo eso, la disolución del mundo emocional y mental no se produce rápidamente. Y si estás muy apegado, pues puede alargarse mucho en el tiempo. Y a veces hay que entender que esto a veces tiene incluso, porque podemos decir, pues valiente tonto, ¿no? Cuando te has muerto, y olvídate de esto. Pero claro, hay casos en los que puede ser un apego material. Personas que toda su vida han estado apegados a lo material, al dinero, yo que sé, al éxito, a la fama, a los placeres de la vida, y que no se han planteado nunca el hecho de que vamos a fallecer, y fallecen. Y es que se quedan como con el pie cambiado. Y tienen una inclinación a seguir en contacto con el mundo físico. Incluso al principio no se dan cuenta de que han muerto. Película El sexto sentido de Bruce Willis, si no la habéis visto, no dejadla de ver. Una preciosidad, cómo te narra que un muerto, por determinadas circunstancias, puede vivir aquí como si estuviera vivo, pero está muerto, pero sigue ahí haciendo su trabajo, moviéndose por donde siempre se ha movido. Y de bueno, y si estás muerto, ¿cómo sigue yendo al trabajo? Hombre, también muerto vaya al trabajo. Es que te crees que estás vivo. La película lo narra muy bien en el caso del sexto sentido. Y hay un momento determinado en el que inevitablemente te das cuenta que has muerto, inevitablemente, pero no lo aceptas. Bruce Willis en la película se da cuenta al final de la película y lo acepta. Se despide de su esposa en el mundo de los sueños, pero hay gente que no lo acepta. Hay personas que tienen la capacidad de ver, de sentir a estos cascarones, a estos desencarnados, vamos a llamarle ya por su nombre, que están entre nosotros porque se mantienen todavía apegados a cuestiones del mundo físico. Y en ese intento de mantener su relación con el mundo físico desarrollan habilidades. Quieren seguir en contacto con el mundo físico y desarrollan habilidades. Las habilidades son las que nos cuenta la parapsicología. Las luces, los muebles que se mueven, las luces que se encienden y que se apagan. Todo un mundo que ellos utilizan para decir aquí estoy. No obstante, los componentes emocionales, mentales, están llamados a disolverse. Daros cuenta que en el cristianismo se habla del purgatorio. La palabra no nos gusta, pero hace referencia a esto, de que desde que salimos del plano físico y vamos a ir al plano de luz, al cielo, como queramos denominarlo, hay un espacio intermedio donde tenemos que quitar estas cosas. Y para llegar al plano de luz, para llegar al cielo, tu mundo emocional, mental ha tenido que morir, ha tenido que disolverse. Es por eso por lo que el cristianismo habla de purgatorio. Puedes estar en ese tránsito un tiempo hasta que esos elementos van disolviéndose. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, con una desencarnada que, claro, cuando a través de gente que tiene ese don de contacto conoces lo que le está pasando, es que lo entiendes. Era una señora que muere en accidente de tráfico. Nunca se había planteado nada que tenga que ver con la muerte ni nada parecido. Hacía una vida, en fin, entretenida, como le pasa a tanta gente en las cuestiones de todos los días.
Y además de ese entretenimiento, ella en el momento del accidente y de fallecer, tiene una niña de 4 años y un niño de 2. Y ella, cuando se da cuenta que ha muerto, no lo acepta. No lo acepta. Ella dice que no puede abandonar a sus hijos. Cuando tú le dices a ella, pero sigue tu camino, y desde el plano de luz ya verás que puedes de alguna forma realizar un acompañamiento amoroso. Ella decía que no, que ella quería estar aquí. Con el paso del tiempo, entre comillas, ella se fue dando cuenta que cuando estamos en el tránsito, el tipo de contacto que podemos hacer con el mundo físico es frío. Es frío. Son sensaciones que a veces podemos tener de que hay algo frío en nuestro entorno, algo desagradable. Es una sensación de frialdad, de desarmonía. Y ella se dio cuenta que cuando intentaba acercarse a los hijos no pasaba de ahí. Por mucho que los quería, en su mundo emocional, mental, que no terminaba de disolverse, pero ese intento de acercamiento a los hijos no recibían de verdad nada amoroso. Entonces llega un momento determinado que ya eso lo suelta y pasó ya al plano de luz, y desde allí ya realizaría un acompañamiento que los que lo hemos podido sentir a lo mejor con un ser querido, no es constante, porque allí no van a estar pendientes de nosotros. Cuando estemos en el plano de luz no vamos a estar con un pie aquí, porque estamos ya en el otro plano, pero hay una especie de acompañamiento, vamos a decirle remoto, a distancia, de los seres queridos que tenemos aquí. Y ese acompañamiento es cálido. Hay gente que siente cuando un ser querido fallece, y ha pasado a lo mejor un tiempecito, no mucho, en muchas ocasiones, una mano en el hombro. Una mano cálida, una presencia que es amorosa. Ahí no hay frialdad, ahí no hay desarmonía, ahí hay calidez, ahí hay cercanía, ¿no? Ahí hay armonía y amor, ¿no? A veces son fragancias, olores, un olor en casa, como si tuviéramos un ramo de rosas y no hay rosas por ninguna parte, o en el coche, o alguna fragancia asociada a la persona que ha desencarnado y que aparece. Y aquí estamos hablando siempre de cosas agradables, por así decirlo. Ese tipo de contactos son los que se producen desde el plano de luz. Todo esto lo iremos viendo. Lo que ahora quiero comentar es que cuando en el siglo XIX hay una serie de personas que empiezan a hablar de esto, lo hacen porque consideran que ya ese temor ahí a guardarlo ya no era el momento, y también porque cuando se practicaba la Ouija o a través de medium se contactaba con el más allá, había la idea de que estabas conectando con el espíritu. Y no estás conectando con el espíritu, estás conectando en muchas ocasiones con cascarones, con el mundo emocional, con el mundo mental todavía no disuelto de desencarnado. Y ahí lo que produce son muchos problemas, entre comillas. No hay, si fueran espíritus de verdad, sería todo precioso, pero es raro, porque los espíritus, una vez que ya, cuando de verdad el espíritu es espíritu, ya se ha quitado de todo los elementos perecederos, está en el plano de luz. Y desde el plano de luz no se presenta a través de un medium, ni se presenta a través de una ouija. Esos son cascarones. Para esto es por lo que esta constitución sextenaria se difundió. Y la constitución sextenaria, además de hablarnos de estos componentes perecederos, nos habla de los componentes imperecederos. El conductor este que somos, ¿de qué está constituido? Y se parece bastante al cristianismo, porque habla de alma y habla de espíritu. La única diferencia es que, junto con el alma individual, habla del alma universal. Es decir, se nos dice que nuestras almas individuales, que lo son, hay un alma individual en Lola, hay un alma individual en mí, hay un alma individual en cada uno de vosotros y de vosotras, pero esas almas individuales, cuando vamos percibiendo su auténtica naturaleza, no son sino hojas de un gran árbol. Permitidme la metáfora, ¿se entiende, no? Hojas de un gran árbol. Hay un alma una, como si fuera un gran árbol, y es verdad que ese alma una se va plasmando como almas individuales, pero todas las almas individuales forman parte del alma una. Y el alma una, y de la misma forma todas las almas individuales, son el vehículo que utiliza el espíritu, eso lo vamos a empezar a ver en el día de hoy, son el vehículo que utiliza el espíritu para experienciar la materia. El alma no deja de ser sino un vehículo, de la misma forma que antes hablaba de conductor y de coche. Bueno, pues dentro del conductor, el conductor es el espíritu, y el alma es como el vehículo que utiliza el espíritu. Y ahora ese alma tiene una capacidad de vivir distintas vidas en distintos planos y encarna en el plano humano, de tal forma que nosotros
como si fuéramos una muñeca rusa. El núcleo duro de nuestra esencia es el espíritu, que es puramente divino. El espíritu utiliza un vehículo que es un alma, y el alma, con el espíritu como conductor genuino, encarna en el componente humano. Y lo que llega al plano de luz y es imperecedero es nuestro componente álmico y espiritual. Es lo mismo que dice Pablo de Tarso, alma y espíritu, con la única diferencia de que se habla de que hay un elemento ahí que es el alma universal. En la terminología de Taimi, al espíritu se le llama Atma, es lo de menos, es una expresión que viene del sánscrito. Al alma universal se le llama Buddhi, y al alma individual se le denomina cuerpo causal, que esto nos puede parecer un poquito más raro. Y lo del cuerpo causal, eso será objeto de análisis monográfico cuando lleguemos a él, y es de un enorme interés, porque el cuerpo causal, ahí está el alma individual, pero veremos que también están ahí, acompañando un alma individual, están las cosas que nos llevamos como tendencias, vamos a llamarlo así, de una vida a otra. Es decir, en esta vida estamos fabricando tendencias. Esas tendencias te acompañan, no mueren contigo. Tendencias en carácter, tendencias en... no sé si... yo temas de pecado y eso, por favor, nada de lo que diga entenderlo en esos términos. Pero si tú tienes, por ejemplo, una tendencia promiscua, esa tendencia te sigue. Si tú tienes una tendencia, un carácter de retiro, de silencio, esa tendencia te sigue. Después ya en la siguiente vida lo mismo, las experiencias desarrolladas no tienen que ver con eso, pero esas tendencias te siguen. Y te siguen lo que es las relaciones de causa y efecto. Es decir, cuando las acciones y omisiones de esta vida, la mayor parte de ellas terminan en esta vida. Si yo cojo este bolígrafo y lo suelto, se cae. Hay una causa, que es que he soltado el bolígrafo, y hay un efecto, y es que el bolígrafo se cae. ¿Esto qué trascendencia tiene? Bueno, pues ninguna. Habrá provocado un movimiento aquí de viento, pero en fin. El efecto mariposa dice que a lo mejor está provocando un huracán dentro de unas horas en Nueva Zelanda, pero en fin. El efecto termina. Pero claro, hay cosas en nuestra vida que a lo mejor los efectos no terminan con esta vida, sino que se trasladan a otra vida. Te lo llevas contigo. Pongamos por caso, si matas a alguien, vamos a suponer que matas a alguien. Bueno, pues matar a alguien tiene un efecto sobre la persona que has matado porque la has matado. Tú sigues vivo, pero desde el punto de vista tuyo, de lo que realmente eres, eso tiene un efecto. Y ese efecto te lo puedes llevar a la otra vida. Igualmente si le salvas la vida a alguien. Vamos a suponer que mueres intentando salvar la vida a alguien. Eso es un acto de generosidad, de altruismo, de entrega, que te lo llevas a la otra vida. Esto es lo que en las corrientes orientales denominan karma. Que aquí en Occidente, cuando escuchamos hablar del karma, nos ponemos con los pelos de punta. Pero el karma es también una palabra sánscrita. Siempre que hablemos del sánscrito tenemos que tener en cuenta que hablamos español, castellano, que viene del latín, y el latín viene de las lenguas indoeuropeas. Pues bien, el sánscrito está en el origen de las lenguas indoeuropeas. Estamos hablando de 4.000 años, 4.500, 5.000 años. Bueno, pues en sánscrito viene la palabra karma, que hoy se utiliza ya en nuestro argot normal, y la palabra karma es esta relación de causa y efecto. Aquí en Occidente, cuando oímos el tema del karma, eso, nos ponemos los pelos de punta. Vaya hombre, hice algo malo y ahora lo tengo que pagar. No es eso. Quitaros esa imagen de la cabeza. La palabra karma, su raíz en sánscrito es kri, K-R-I, que significa creatividad. Los psicólogos hoy nos hablan de que podemos tener en nuestro inconsciente o subconsciente cosas que no nos damos cuenta y que estén afectando nuestra vida cotidiana. De hecho, hay gente que tiene paranoia, gente que tiene problemas y no sabe a qué se debe. Miedos, no sé, hay personas que le tienen mucho miedo a los perritos, pongamos por caso, aunque no pasa nada, hay gente que le tiene miedo a los perritos. Hay gente que le tiene mucho miedo a la soledad, pongamos por caso.
Hay gente que va por la vida queriendo que se le reconozca, una necesidad de aprobación por los demás, y como los demás no le digan que está bien, no se encuentran bien. Oye, pero si tú crees que lo has hecho bien, olvídate de lo que diga la gente, ¿no? Pues hay gente que necesita esa aprobación. Entonces, en psicología se nos dice que eso puede deberse a cuestiones de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, que están ahí y que tú no eres consciente. Se ha puesto también muy de moda el término de sombras, pueden estar ahí, ¿eh? Y eso no es que sea un tema teórico, es que está afectando a tu vida, porque tiene unos comportamientos que se están manifestando en tu vida cotidiana. En psicología, ante este tipo de cosas, que nos dicen que lo que hay que hacer es que afloren, que no se queden ahí guardados, porque cuando afloran empiezan a disolverse. Ah, ya me di cuenta, esto se debe a tal cosa, y me pasó este tipo de... Y fue esta circunstancia la que ahora todavía está pesando en mi vida, una vez que, por ayuda del terapeuta, psiquiátrica, psicológica, aflora. Eso es un paso enorme para que esa rémora que hay ahí en tu vida desaparezca. Bueno, pues salvando las distancias, esto es el karma. Es decir, el karma es algo, es una bendición, porque lo que te permite es que algo que ha sucedido en tu vida, en una vida anterior, vuelva a aparecer en esta vida, pero no entendiéndolo como castigo, sino como una oportunidad de que esto se quita de en medio. Es decir, lo mismo tú eso lo hiciste en una vida anterior, porque en tu estado de conciencia es como veías la vida. Pero sin embargo está pesando en ti. Y ahora el karma es que vuelve a aparecer en el formato que sea, pero para que ahora en tu nuevo estado de conciencia lo vivas de un modo que esto ya quede resuelto. Como si fueran nudos, permitirme la expresión, que vinieran de otra vida, y lo mejor es que esos nudos aparezcan para que los deshagas. Lo erróneo sería ir haciendo cadenas de vida y arrastrando todos esos nudos, porque llegaría un momento determinado que es que no habría posibilidad de avanzar. De ahí que el karma se una a la creatividad, se una a la evolución, se una al desarrollo. No sea, nosotros aquí cuando hablamos de karma, uy, Dios mío, no. Lo mejor que te puede pasar si tienes una sombra en tu vida es que aparezca. Si sucedió algo en tu adolescencia, en tu infancia, en tu relación de pareja, yo qué sé, lo mejor es que aflore, ¿eh? Porque es la forma precisamente de que te lo puedas quitar de en medio, ¿no? Entonces, en el denominado cuerpo causal, el nombre causal se debe precisamente a eso, a que ahí, junto con el alma individual, están también las tendencias, las relaciones de causa y efecto que vienen de otra vida o de otras vidas. Y en el cuerpo causal tiene como telón de fondo lo que, y con esto ya concluyo, y nos metemos ya en lo que toca hoy en sentido estricto, tiene como telón de fondo lo que en el ámbito que vamos a estudiar de Taimi se llama mente abstracta. El tema mental, todos son muy importantes, pero el tema mental es crucial en el ser humano. Crucial. Daros cuenta que vuelvo al sánscrito, la palabra manas viene del sánscrito y significa pensador, pensamiento. ¿Qué distingue al ser humano de Luna o de Simón? ¿Qué nos distingue? Tiene un cuerpo físico como nosotros. Además es moviente. Un mineral no se mueve, un árbol no se mueve, pero un perrito se mueve. Con lo cual su cuerpo físico, incluso si lo analizamos, tiene pulmón, es bastante parecido al nuestro. Sí, no son bípedos, pero es bastante parecido al nuestro. ¿Y su mundo emocional? Hoy sabemos, vamos a decir Leonardo da Vinci, que un sistema nervioso de un animal es muy parecido al del ser humano y que su capacidad de sentir placer y dolor es muy parecida al ser humano. También las plantas tienen un mundo emocional. No es lo mismo regar la planta que regarle y hablarle. Si la riegas y le hablas, la planta lo siente. No es que entienda tus palabras, pero percibe el cariño que le estás lanzando. Bueno, ese mundo emocional está desarrollado en una planta y está muy desarrollado en un animal que tiene una capacidad de placer y dolor muy parecido al nuestro. Realmente nuestro elemento distintivo, ¿cuál es? El mental. Claro que un animal tiene un mundo mental, claro que lo tiene. Nosotros damos fe que Luna y Simón tienen un mundo mental. Y cuando convive con animales te das cuenta además de las diferencias de los mundos mentales. Simón, por lo que sea, todavía es primario, por decirlo de alguna forma. Es inocencia pura, no le pidas estrategia. Luna tiene estrategia. Luna ya ha desarrollado la capacidad de posesión. A Simón, el osito o la chuche
Si la tiene por delante la coge y si no la tiene ni se acuerda de ella. Luna, sin embargo, en cuanto que Simón se pone en movimiento, ella le entra el temor de que no vaya a coger la chuche Simón, no vaya a coger el... y va y lo mete debajo de la cama. Y es una bendición, es un encanto, pero es una señal que está desarrollando el mundo mental. Es que es lo más... Por ahí hemos pasado todo, por ahí tenemos que pasar todo. Cuando se va desarrollando el mundo mental, van entrando ese tipo de cosas, ¿no? Yo no lo conocí, pero cuando empezó Luna a estar con Lola, en una finca a la afuera de Madrid muy grande, donde cuidan animales y demás, había un perro llamado Argos, que era una especie de Simón, muy inocentón. Pero a Luna no le gustaba que le hiciera la competencia. Entonces una finca muy grande que estaba vallada, totalmente vallada, tenía una puerta de salida. Y lo que hacía Luna es que se iba con Argos, se salían por la puerta, que Luna sabía perfectamente dónde estaba la puerta, y ya cuando estaban varios cientos de metros, Luna salía corriendo y dejaba a Argos fuera de la finca. Después, con el paso del tiempo, se hizo inseparable de Argos, pero... Claro, ahí hay un mundo mental que nos decimos, hombre, yo prefiero el de Simón. Bueno, Simón, cuando desarrolle su mundo mental, empezará a vivir circunstancias como esta, porque ya decía Willy Jagger, el benedictino este que ha hecho tanto por la introducción del Zen en Europa, dice, el yo es un éxito de la evolución. El problema es que nos quedemos en el yo. Porque lo que es un éxito de la evolución se convierte finalmente en un obstáculo. Es decir, el yo es algo que tienes que vivir y forma parte de tu vida, pero no siempre. Hay momentos que tienes que soltarlo. Y él fue uno de los primeros en empezar a hablar de lo transpersonal, ¿no? Que es el dar un salto más allá del yo. Entonces, a lo que iba, que me enrolló demasiado. Los animales tienen un mundo mental, claro que lo tienen, pero no tienen un mundo mental tan desarrollado como el nuestro, porque nuestro cerebro es complejo. Y nuestro cerebro, nuestro mundo mental, tiene dos niveles fundamentales. Cuando hablamos del mundo mental, en Taimi habla mucho de manas. ¿Qué es lo mental? Palabra sánscrita que identifica al ser humano. Pensadores, pensamientos. Daros cuenta que en castellano nos llamamos humanos. Curioso, ¿verdad? Viene de manas. Perfectamente. En inglés, hombre es man, M-A-N, viene de manas. En alemán es M-A-N-N, viene de manas. Es curioso como en los lenguajes modernos todavía se mantiene esa raíz de manas, pensador, pensamiento. Y nuestro mundo mental tiene dos niveles. Cuando hablaba antes de los elementos perecederos, hablábamos del cuerpo físico denso, del cuerpo físico etérico, del mundo emocional y del mundo mental. Ese mundo mental efímero, perecedero, es lo que se conoce como el nivel mental inferior. Algunos psicólogos hoy lo llaman mente concreta. ¿Qué es eso del mundo mental inferior o mente concreta? El nivel de nuestra mente que está ahí a nuestra disposición para las cosas cotidianas. Por ejemplo, para organizar un encuentro como este hace falta mente concreta. Organización, planificación, agenda. El lenguaje es una manifestación de la mente concreta. Si alguien tiene algún tipo de don o capacidad de pintura, de música, plasmarlo, de cocina, se necesita la mente concreta. Para hacer un plato de cocina necesitas la mente concreta. La mente concreta, lo dice su nombre, está preparada para lo concreto de la vida cotidiana. Pero tenemos otro nivel mental. El otro nivel mental se conoce como mente abstracta. Y la mente abstracta sirve para plantearte las cuestiones que no son el sota, caballo y rey de todos los días. Cuando un ser humano se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, eso pone en marcha, eso se hace desde un nivel mental que no es la mente concreta, es la mente abstracta. Cuando un científico se pregunta cuál es el origen del universo, pongamos por caso, cuando un filósofo se pregunta cuál es la razón de la existencia, no está utilizando la mente concreta, está utilizando la abstracta. Las grandes cuestiones espirituales, científicas, filosóficas, van ligadas a la mente abstracta. Y veremos en su momento que la mente abstracta, aunque forma parte del mundo mental, es como la conexión con nuestro yo superior. Es como la plataforma donde se encuentran nuestros componentes imperecederos, alma-espíritu, con nuestros componentes perecederos. Y el cuerpo causal, perteneciendo a nuestro yo superior, ahí está ligado, ya veremos de qué forma, con la mente abstracta. Con la mente abstracta. Y este es el esquema que vamos a ir desarrollando y que vamos a ver
las implicaciones prácticas que tiene tan enorme en nuestra vida. Es el esquema que está como telón de fondo de Taimi y es el esquema que vamos a desarrollar. Se habla, por tanto, de unos componentes efímeros, también llamado cuaternario inferior, cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, mundo emocional y mundo mental, mente concreta, nivel inferior de la mente, y se habla de un trinario superior, yo superior, el conductor, que está constituido por el espíritu, la esencia divina, que está en nosotros, el alma universal, que utiliza, el alma una, que utiliza el espíritu como instrumento de interacción con la materia, y que es la que encarna, y el alma individual, que ya veremos en su momento cómo surge, cuáles son sus funciones, cuáles son sus cualidades, que también forma parte de nuestro constitutivo superior, aunque lo vamos a denominar cuerpo causal por las razones que acabo de comentar. Espíritu, alma universal o Budi, y cuerpo causal, alma individual. Sí. Cuando antes estaba hablando de que en el siglo XIX se hablaba de los cascarones, es lo que hoy en día conocemos como las envolturas de los cuerpos. La envoltura física, las envolturas... Pero esas envolturas no hace falta morir para ir quitando las capas de cebolla, ¿no? Efectivamente. Hace falta morir, llegar a un estado, bueno, no ámnico, pero a un estado de desarrollo de los tres cuerpos superiores, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo imperecedero, como se dirá, para lograr llegar al yo superior, hay que lo perecedero tiene que perecer. Entonces, no es razón, ¿no? O sea, el cuaternario inferior hay que trabajarlo para llegar a ser la totalidad del hombre centenario, ¿no? Sí, la verdad es que lo que planteas es una cuestión muy interesante y da en el centro de la diana. Lo que se dice además en todas las tradiciones es que es durante la encarnación en el cuerpo físico que tenemos los 4 vehículos perecederos o temporales, como hemos más o menos dicho como un esquema. Es aquí justamente donde se trabajan las causas que tendrán unos efectos. Desde aquí donde se siembra, es aquí donde se consigue desarrollar el alma. Porque también se habla de llegar al alma, ¿no? Decimos llegar al alma. Son dos cosas, a lo mejor los canales de comunicación con nuestro yo superior se van trabajando, como lo veremos, porque están como tapados o como poco desarrollados, pero también el alma, hay un concepto en teosofía que es bastante, que a lo mejor no se encuentra fácilmente en otras tradiciones, y es el concepto del desarrollo del alma. El alma es como un embrión que va creciendo. Esto lo iremos viendo, lo que llamamos alma, que en el hinduismo se llama cuerpo causal o karana sharira en sánscrito. Se va desarrollando, es como un embrión que va recibiendo el alimento de la madre, del vientre de la madre, la matriz, y tiene que nacer. Es un concepto muy interesante que se liga también al cristianismo. En el cristianismo, en los evangelios se dice, tienes que nacer de nuevo. El segundo nacimiento, siempre se habla de ese segundo nacimiento, nacer de nuevo. Y bueno, en una interpretación que cada uno lo puede interpretar basándose en sus investigaciones, viendo las distintas tradiciones. Quiero decir que lo que se dice aquí no es que sea un dogma, sino que es una hipótesis que se plantea, que nosotros planteamos en base a lo que hemos estudiado y a lo que también hemos integrado, pero cada uno lo puede investigar por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones, que de hecho ese es el objetivo, ¿no?, de estos grupos de trabajo y de la teosofía en general, el desarrollar por ti mismo tu capacidad de investigación. Entonces, uno de los postulados más interesantes que me parece que se plantean es este concepto de crecimiento del alma. Cuando Emilio mencionaba los skandhas, esas tendencias que traemos de otras vidas, que son como nuestros hábitos, ¿no? A veces
nos vienen los hábitos, los podemos tener fruto de las circunstancias, de nuestro nacimiento, nuestro entorno, cómo enfrentamos la vida, pero también puede haber algunas tendencias que no sabemos de dónde vienen. Los psicólogos califican a algo de subconsciente, algo que no se sabe, como algunos dicen que era en el feto, ¿no? Cuando estábamos, que ahí se desarrollan tendencias o características de nuestra personalidad que no sabemos a qué se deben, ¿no? Y es curioso porque se han hecho investigaciones de gemelos, ¿no? que nacen exactamente con las mismas circunstancias y sin embargo son muy distintos en algunas de sus tendencias. Y estas tendencias que las traemos algunas de otras vidas, otras no, otras son adquiridas por nuestro día a día con las circunstancias que vamos viviendo y cómo las vamos viviendo, nos dicen mucho de las características álmicas que tenemos que madurar o que ya tenemos o que ya traemos maduradas, que son los dones y talentos a lo mejor. Esto lo iremos viendo porque es un tema que va a ir apareciendo en la Constitución Centenaria, pero tenerlo como presupuesto, el hecho de que se plantea, un postulado es que este cuerpo causal, alma, Stula Sharira, se va desarrollando. Lo que sí me quedó claro una cosa con respecto al texto, bueno, por cosas que hemos leído y demás, que el ser humano cuando nace ha sufrido una involución. O sea, viene desde la chispa vital, mónada, llamémoslo como queramos, va pasando a los distintos planos, adquiriendo materia densa, cada vez se hace menos sutil. Y que la función, digamos, que estar aquí es la evolución, volver a punto de origen. Con lo cual, me ratifico en lo que he dicho antes, que no hay que morir para evolucionar. O sea, que hacemos una involución y después una... Ten en cuenta que San Juan de la Cruz, por ejemplo, o podemos hablar de místicos y de maestros y maestras de todas las tradiciones espirituales, pero ya que lo tenemos ahí al hombre, en el retrato este de Kiko, San Juan de la Cruz escribió de su puño y letra, carta del año 1582 a Ana de Mercado y Peñalosa, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Él decía en esta vida. En eso han insistido todas las tradiciones. La transformación es aquí. Claro, una vez que desencarnas, el alma lo que se lleva son los nutrientes de experiencia adquiridos aquí. Es decir, el alma lo que, por decirlo de alguna forma, recoge lo que ha sembrado. Lo recoge. Pero lo que ha sembrado aquí, lo que no haya sembrado aquí, y vuelve otra vez para seguir sembrando. La parábola que nos da Cristo Jesús en Mateo 25, cuando habla de las mujeres listas y necias, las vírgenes necias y listas, nos dicen que tiene una lámpara que tienen que ir llenando de aceite. Esa lámpara es metafóricamente el alma hay que irla llenando. El alma va como creciendo, ¿no? Como consecuencia de las experiencias. Y es aquí, claro, es aquí. Es en esta encarnación donde nos jugamos los cuartos, entre comillas. Una vez que desencarne, lo que hace es recoger lo que haya sembrado. Que debemos ser conscientes además de que el alma tiene una vibración, al igual que nuestro mundo físico tiene una vibración, nuestro cuerpo, el alma tiene una vibración. Y eso significa que el alma como alimento no le vale todo. De la misma forma que a nuestro cuerpo como alimento no le vale todo. Cuando salgamos de aquí son las 9, nos iremos a cenar y alguien va a cenar piedra. Nadie, estaríamos locos, ¿no? Si nos comiéramos piedras, nos pondríamos enfermos, porque las piedras tienen una frecuencia, una densidad que nuestro organismo no puede digerir. Bueno, pues al alma le pasa exactamente igual. Las experiencias que desarrollamos en esta vida, hay experiencias que al alma le sirven de nutrientes y experiencias que no le sirven de nutrientes. Las experiencias, las vivencias, los comportamientos, las conductas de baja frecuencia a nuestra alma no son cosecha para el alma, no son alimentos para que el alma crezca, para que la lámpara se vaya llenando. En cambio, cuando tenemos comportamientos, conductas, actitudes, etcétera, etcétera, de alta gama, generosas, altruistas, compasivas,
de compartir, de comprender, empática, de cooperación, de solidaridad, de cariño hacia nuestros semejantes. Eso sí son experiencias que cuando aquí termina nuestra vida física, nuestra alma recoge y le sirve para su crecimiento. Y otro tema que no quiero que se pase porque es muy importante, ya que lo has citado tú, si cuando nos empezamos a dar cuenta de que al fallecer nuestro cuerpo físico, lo emocional y lo mental no fallece automáticamente, el cuerpo físico fallece, ya está, y lo llevan al cementerio para ser enterrado o cremado. Ahí termina sus días. El etérico, que ya veremos cuáles son sus funciones, el etérico se dice que dura 2, 3, 4 días. Con lo que, nada, casi muere con el físico. El etérico se suele quedar al lado de donde esté el cuerpo físico fallecido. Si está enterrado en el cementerio, está ahí, al lado del nicho, al lado de la tumba. Alguna gente, son los fantasmas que alguna gente dice que ven en los cementerios. Es el etérico, que está ahí en proceso de disolución. Si son cenizas, se queda lo más cerca posible de las cenizas del fallecido. Pero en 2, 3, 4 días se disuelve. Desde el punto de vista esotérico, espiritual, no hay ninguna preferencia por ser quemado o por ser enterrado. Sí es verdad que el etérico se disuelve con más rapidez cuando eres quemado, porque es como si le faltara la referencia. En cualquier caso, a los 3-4 días va a estar fuera, va a estar disuelto, pero la disolución es más rápida si hay una cremación. En cualquier caso, es un tema de días. Y el emocional y el mental, pues va a depender. Esta señora que os comentaba, pues tuvo mucho tiempo en el tránsito. Hay personas que tienen este don de ver desencarnado y que nos aseguran que hay gente que lleva mucho tiempo desencarnada y que siguen ahí. No están en el plano físico porque no están vivos físicamente, pero tampoco se han ido al cielo, al de Bachán, al plano de luz, y siguen aquí, deambulan, son deambulantes. Cuando tú decías algo muy importante, ese mundo emocional, mental, está aquí ya. Yo tengo ahora mismo, igual que tú, tenemos ya ese componente emocional y mental, está aquí. Y qué útil sería el que de vez en cuando reflexionáramos, sin agobios, pero de vez en cuando reflexionáramos, oye, ¿y si en este momento se cae este techo y fallezco? ¿Mi mundo emocional y mi mundo mental se disolverán con facilidad? ¿O hay cosas ahí que me atan a esta vida y que pueden dificultar ese tránsito? El ejemplo que me gusta utilizar una cometa, de estas que lanzamos en el campo, en la playa, ¿no? Bien, la cometa vuela libre, ¿no? Ya está, ahí al viento, pero hay algo que la ata. Esa atadura pueden ser emocionales, mentales, y esas ataduras son las que hay que romper. Y hasta que no se rompa la atadura no vamos a volar hacia el plano de luz. Entonces, qué útil es el plantearte, oye, hay cosas en mi vida que si en este momento yo falleciera físicamente, de alguna forma me atarían aquí. Que pueden ser de mucho tipo, pueden ser incluso elementos como le pasaba a esta mamá, un elemento de cariño hacia sus hijos, que no quería, tenía un sentimiento de abandono, de culpabilidad debido a ese abandono, ¿no? Tengo yo cosas así. Pueden ser temas materiales, ¿no? Muy tontos, que, bueno, si están muertos, ¿para qué quieres una casa? Bueno, pues ahí hay un pueblo en Extremadura donde la gente que ve, hay un señor que no se va de la casa, pues porque dice que esa casa es suya, y la compró el otro rico del pueblo, y la ha hecho que la ponga en venta, porque nada más que hacía hacerle travesuras desde el plano del tránsito, nada más que hay que hacerle travesura de luces, de ruido, de no sé qué. Vete ya, hombre, al plano de luz, ¿para qué quieres? Pues no, hay cosas ahí que te enganchan. Hay una pregunta. Es una pregunta, que si el quinto cuerpo nuestro, que sería la mente abstracta, que has dicho, sería el quinto cuerpo causal, el cuerpo causal. También es causal, ¿no? Eso es, ahí está el alma individual, las relaciones de causa-efecto y la mente abstracta. Es que llevo unos días intentando ver cuáles son exactamente los sitios y cuerpos, y en cada sitio me pone uno y me está volviendo loca.
Es que hay distintos nombres. Eso, y yo digo, pero Sí. le voy a preguntar a los amigos que Sí, cuáles son. la mente abstracta se mete en el cuerpo causal. Y entonces, ¿cuál sería el sexto y el séptimo? Para apuntarlo ya no vuelven a... Eh, El único y una Eso, algunos dicen una cosa y otra. Sí, pero esto no es para confundir, es para flexibilizar el esquema. Porque Bueno, pero según la teosofía, que ya Sí. que estamos dentro... sí, bueno, lo importante es no tener un esquema tan fijo, sino ir entendiendo los conceptos e ir más allá de los nombres, ¿no? Se dan distintos nombres, incluso la numeración es muchas veces distinta, a veces son 5, en vez de 7, 5. Porque prana, que es un elemento que a veces se considera un principio, pero otras veces no. Esto es como en medicina estudiar la anatomía desde distintos puntos de vista. O sea, la anatomía en sí no cambia, es que solamente estás viendo distintas clasificaciones dependiendo de desde qué punto de vista lo estás estudiando. Y hay que flexibilizarlo. Pero sí es verdad que a mí al principio me pasó que veía clasificaciones muy distintas. Sí, y luego me di cuenta que era justo a propósito para trabajar sobre ello, para no quedarnos con un esquema rígido. Me falta prana. Prana. En algunos sitios prana es un principio. Sí, pero en algunas clasificaciones prana es uno de los principios. Y el cuerpo mental, en vez de ser dual, lo ponen como uno solo. Y estula salido el etérico va junto al etérico, en vez de ser dos principios distintos. O sea, va junto al físico. En el esquema que hemos comentado, esto sería el yo superior, el espíritu, que en Taimi se le llama Atma muchas veces, alma universal, que en Taimi se le llama Buddhi muchas veces, el cuerpo causal, que lo he sacado de contexto, esto es aquí, me he equivocado, esto es aquí. El cuerpo causal, que es alma individual, relaciones de causa y efecto, y mente abstracta. Este es el cuerpo causal, que lo he puesto aquí abajo. Y el componente, vamos a llamarle efímero, cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, ámbito emocional y ámbito mental, entendiendo por ámbito mental la mente concreta. Vamos a empezar ya a leer, pero quizás para que toda esta introducción terminarla por completo. Pero un momento, que una cosa Sí. del esquema, el cuerpo causal, que es lo que suele generar más confusión. El cuerpo causal, desde el ámbito físico, para nosotros es la mente abstracta. Lo que se manifiesta de cuerpo causal en nuestra conciencia, en nuestro yo cotidiano, es el rayo del cuerpo causal es lo que llamaríamos mente abstracta. Aunque luego tiene su propia entidad, tiene su propio campo, ¿no? Es un cuerpo que se va formando, es el alma, es lo que llama Pablo de Tarso alma. Pero en nuestro yo cotidiano y si seguimos la psicología sería la mente abstracta, pero desde el yo cotidiano. Es nuestra conexión con el alma o cuerpo causal, con eso que va creciendo, que hemos dicho que va creciendo, que es distinto del espíritu. Ahora cuando empecemos a leer, vamos a hablar de planos. En nosotros, aunque nos cueste trabajo darnos cuenta, el ser humano vive a su vez, vosotros y yo, en varios planos. Hay un plano que es el físico. Los componentes nuestros que se mueven en el físico son el físico denso y el etérico. El etérico es el doble corpóreo, es como si fuera en un puzzle el tapete sobre el que ponemos las piezas. Ese es el etérico, el tapete donde se ponen las piezas. El cuerpo físico son las piezas del puzzle y el etérico es el tapete. Cuando en el vientre de la mamá empiezan a la reproducción celular para formar el bebé, el número de células va desde la unidad del cigoto, de la célula masculina y femenina, hasta que el bebé nace, son 9 billones de células. Y todo eso ocurre, el milagro de la vida, que se desarrolla en el vientre de la mamá.
Bueno, la medicina se sorprende de por qué cada nueva célula que va apareciendo, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, siempre van formando los mismos órganos por el mismo orden. Y dentro de cada pieza del cuerpo siempre siguen el mismo orden. No solamente es que la prioridad sea el corazón y el cerebro, que podemos decir, bueno, es normal que primero sea formar el corazón y el cerebro. Sí, pero siempre van formando el corazón y el cerebro por el mismo orden. Cuando llegan a componer el dedo meñique, van componiendo el dedo meñique siempre por un mismo orden. Da igual que seas pigmeo o seas esquimal. Da igual. Hay un patrón. Hay un patrón. Cuando la medicina actual empieza, por ejemplo, debido a los avances de la biotecnología, hoy somos capaces de producir células de lo que nos dé la gana. Por ejemplo, células del hígado. Eso no hay ningún secreto ya. Hoy cualquier laboratorio produce todas las células de hígado que tú quieras. Lo que no se sabe es por qué las células del hígado forman un hígado. Y no otra cosa. Eso es. Tú puedes tener una caja llena de células de hígado, pero no tienes un hígado. O sea, no adquiere la forma. No adquiere la Las forma. células se reproducen, pero no adquieren la forma del hígado. Esto parece ser que hasta ahora no se ha conseguido. Hay un molde. Ese molde es el cuerpo etérico, que le transmite al físico la vitalidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si una mañana os encontráis bajo de ánimo, con falta de fuerza, en la tele se nos quieren vender muchos productos para darte ánimo. ¿Cuál es la forma? El sol y la naturaleza. El sol y la naturaleza. Vete a la calle. Busca el sol. El sol, aunque el día esté nublado, sigue habiendo sol, si no sería de noche. Date un paseo. Y de forma lo más consciente posible recibe eso que te está regalando la naturaleza. Eso se conoce como principio vital, como prana, el nombre es lo de menos. Recíbelo. Y tú verás cómo eso te va a dar ánimo, te va a dar fuerza, te va a dar vitalidad. Bien, el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico se mueven en el plano físico. El ámbito emocional nuestro no se mueve en el ámbito físico, se mueve en otro plano, del que hablaremos en su momento, que es el astral. Es un plano muy especial. Sabéis que hay gente que alega o que habla de que por la noche tiene viajes astrales. ¿Qué es eso de un viaje astral? Nosotros vivimos en el plano físico, pero a su vez vivimos en el plano astral. Lo que ocurre es que nuestra consciencia está enfocada por completo a lo físico. Totalmente. Y es como si lo demás no existiera. Es como tener una cámara y ponerla mirando por una ventana. La casa tiene muchas ventanas, pero esa cámara está por esa ventana. Y la realidad que tú ves es lo que se ve por esa ventana. Después hay mucho más paisaje alrededor de la casa, pero tú solamente ves lo que se ve por esa ventana, ¿no? Tenemos nuestra cámara de conciencia muy aferrada a lo físico. Cuando nos dormimos, nuestra conciencia tiene una oportunidad. Porque ese aferramiento al físico, al estar dormido el físico, la cámara es como si se encontrara libre para poderse mover. Lo siguiente que se ve después del físico, ¿qué es? El astral. Y se habla de los viajes astrales. Realmente no es viaje porque siempre estamos en conexión con él. Lo que ocurre es que al estar dormido es cuando tenemos esa mayor percepción del mundo astral. A lo mejor ninguno de los que estamos aquí, seguro que hay gente que sí, ha tenido o recuerda experiencias astrales. Las tenemos pero no nos acordamos, porque cuando nos vamos a despertar nuestra conciencia vuelve otra vez a enfocar lo físico y no nos acordamos. Alguna gente se acuerda de que a lo mejor has tenido algunos sueños, vamos a llamarles raros, que no son ya los sueños de la mente ahí todavía dando vuelta, ¿no? Son otros sueños distintos. Eso pueden ser a veces recuerdos de experiencias con el plano astral que has tenido mientras que estás dormido. Lo que sí le ha pasado a mucha gente es que a lo mejor en algún momento en vuestra vida habéis despertado y no os habéis podido mover de la cama. Eso tiene un término médico que es parálisis del sueño. Eso es sencillísimo. Tu conciencia se ha liberado del físico y está enfocando al astral. Y por lo que sea, a veces ocurre, afortunadamente no con frecuencia, tu cuerpo físico se despierta y la conciencia todavía no está en lo físico. Entonces necesitas un tiempecito, vamos, un tiempecito cortísimo, pero necesitas un tiempecito.
Y cuando eso se vive es agobiante, porque tú quieres moverte y no te puedes mover. Quieres gritar y no puedes gritar. Bueno, pues no tengas pánico ninguno, espérate, porque en cuestión de pocos segundos, de 1 minuto, de 2 minutos como mucho, todo vuelve a la normalidad y te podrás levantar sin ningún tipo de problema. En el plano astral hay formas, es un plano como el físico, con formas de vida, y los que nos han aportado información sobre él nos hablan del bajo astral y del alto astral. El bajo astral son las formas de vida de baja frecuencia vibracional, el alto astral son las formas de vida de alta frecuencia vibracional. Y nosotros, como estamos en conexión con el astral a través del mundo emocional, lo que tenemos que estar siempre, ser conscientes, es de que si nos relacionamos dándonos cuenta o sin darnos cuenta con el astral, nos vamos a relacionar con las formas de vida del astral en función de la frecuencia vibracional de nuestro mundo emocional. Es decir, si nuestro mundo emocional está distorsionado, desarmonizado, inevitablemente los contactos que podemos tener en el plano astral son con formas de vida de baja vibración, porque nosotros mismos estamos en baja vibración por nuestras circunstancias emocionales. Y las formas de vida del bajo astral son dadas a la comunicación, a la interferencia. Las formas de vida del alto astral no, de tal forma que cuando tú estás bien emocionalmente, desde el punto de vista de tu armonía, de tu equilibrio, ¿puede haber contacto con formas de vida del alto astral? Sí, pero las formas de vida del alto astral no son muy proclives, no interfieren. En cambio, las de bajo astral son bromistas, vamos a llamarlas así, son bromistas. Y hay veces que hay gente que se nos acerca y nos dice, oye, que he tenido esta noche un sueño y he percibido un mensaje y en ese mensaje me dicen tal cosa y lo comparten con nosotros. Esa persona lo hacen de buena fe. Pero claro, la pregunta que esa persona tiene que hacer, si nosotros también, es esa persona cómo está emocionalmente. Porque si esa persona emocionalmente no está equilibrada, entendérmelo en el sentido peyorativo del término, no está armonizada, lo más probable es que efectivamente ha tenido algún tipo de conexión en el sueño, pero ha sido la conexión con una entidad del bajo astral, con lo que ese tipo de cosas no la hagamos ni pajolero caso. Y junto con el físico y junto con el astral está el mental, que es otro plano. Esto se puede entender mejor si os metéis en Wikipedia y ponéis una palabra que es obsidiano. Obsidiano, con X. El obsidiano, ninguno tenemos ni idea de lo que es. Sin embargo, el obsidiano es, su fórmula química, ¿sabéis cuál es? H2O. Dice, hombre, no, eso no es obsidiano, eso es agua. No, eso es obsidiano. Y es que el obsidiano tiene una característica, y es que vive a la vez en 3 planos. Y es H2O. Tiene la capacidad de vivir en el ámbito líquido, el agua, también en el sólido, el hielo, la nieve, y también en el gaseoso, el vapor de agua. Es una característica del obsidiano que vive a la vez en 3 planos. El físico, sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, pues nosotros, aunque no nos demos cuenta, vivimos en 3 planos. El físico, que vendría a ser como el sólido del obsidiano, el líquido, que vendría, el emocional, que vendría a ser como el líquido del obsidiano, y el mental. Esto también iremos viendo las consecuencias que esto tiene en nuestra vida. Muy bien, ¿comenzamos la lectura? Perdón, cuando hablamos de aura, ¿a qué nos referimos exactamente? El aura es un concepto que es un poco confuso, ¿no? Hoy día, porque se usa para todo. Es el campo electromagnético. En principio, el aura que nosotros podríamos percibir de manera más fácil sería el etérico, el campo, que es como una especie de, digamos, campo electromagnético o extensión del físico. También el aura, hay personas que pueden llegar a ver esa extensión del astral. O sea, muchos de nosotros podemos ver la del etérico. La del astral, que es el campo emocional, lo ven algunos. Y ya son colores. Colores y formas que van, que tienen que ver con qué tipo de emociones se están percibiendo. Y algunas personas, ya muy pocas, la verdad esto ya es un tipo de clarividencia muy alta, pueden ver el mental, o el reflejo del mental inferior y del mental superior. Podrían llegar a ver incluso o percibir el campo causal, por ejemplo, el campo causal por eso ponen
las auras se representan en los santos como un círculo en la cabeza muy amplio, ¿no? Eso sería una irradiación desde su plano causal álmico, desde el mental. Y algunas personas, aunque no lo vean, se puede percibir como una fuerza intensísima, ¿no? A la vez como un perfume, algo se puede percibir. Pero cuando hablamos de aura, sí, en general se refiere a todo el conjunto de estos vehículos que algunos pueden percibir en una pequeña medida, otros más, y esta percepción pues también no depende del estado de evolución de esa persona, ni mucho menos, sino de una capacidad de clarividencia, que muchas veces no tiene que ver no está directamente proporcional a su evolución espiritual. A veces sí, pero otras veces no necesariamente. Muy bien. Lo de los chakras también lo iremos viendo. Sí. ¿Un voluntario o voluntaria que lea? Yo misma, lo mío, ¿eh? El pensamiento humano opera en la dualidad y concibe como realidades independientes el espíritu y la materia, pero ambos son aspectos de lo absoluto, de la realidad una, y en el universo manifestado existe algo que los une. Foar, el puente por el cual la ideación cósmica se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Y en este punto lo que interesa fundamentalmente recalcar, no sé si os pasa, que normalmente cuando hablamos de espíritu y de materia, lo vemos como cosas que no tienen nada que ver entre ellas. Obviamente el espíritu es una cosa y la materia es otra, eso es obvio. Es obvio que ese espíritu que está en nosotros, pongamos por caso, esa chispa divina que está en todos nosotros, con relación al cuerpo físico que es material, es obvio que son cosas muy distintas. Tan distintas como que uno no conoce la muerte y otro sí conoce la muerte, por ejemplo. Son cosas muy distintas. Ahora bien, siendo cosas muy distintas, no forman parte de cosas distintas. Es decir, espíritu y materia forman parte de la realidad una. Conviven, por decirlo de una forma más gráfica. No es que el espíritu pertenezca a un universo y la materia pertenezca a otro universo. Hay una convivencia. Espíritu y materia conviven. Son distintos, pero forman parte de la misma realidad una. Hay una única realidad donde está el espíritu y donde está la materia. Y diré, bueno, vale, ¿y esto qué importancia tiene tanto recalcarlo? Tiene mucha importancia. Por lo que vamos a hacer ahora tiene mucha importancia. La materia y el espíritu es la misma energía, solamente que más densa o menos densa, más sutil o cada vez más densa, porque a fin de cuentas el cuerpo físico es igual que el espíritu, la misma energía, solamente va adquiriendo más densidad y se transforma en materia, pero es lo mismo, la misma Sí, mira, energía. no, vamos, O energía, o conciencia, o es muy interesante cósmica, o como queramos llamar. como una aproximación. También llegará el momento de irlo desarrollando, como una aproximación. Vamos a hablar de una vibración pura y primigenia. Una vibración inefable, de una pureza enorme. Esa vibración pura y primigenia es el espíritu. Y esa vibración pura y primigenia origina una especie de eco. Una especie de eco. En el cristianismo ese eco es lo que se llama el verbo. Y dice San Juan, el Evangelio de San Juan, el 1.1, que dice, al principio fue el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como tú dices muy bien, el espíritu es la vibración pura y primigenia. Esa vibración pura y primigenia desencadena una cadena de ecos, y esa cadena de ecos, como si fuera gráficamente expuesto una piedra que cae en el agua, va abriendo círculos concéntricos, va abriendo ecos, y cada nuevo eco es más flojo y por tanto su frecuencia vibracional es menor y en términos científicos es más denso que el anterior. Efectivamente. Entonces está el espíritu y después está el mundo del verbo. Y el verbo
nos dice la ciencia de que hoy observamos el universo y ¿qué es lo que vemos? Vemos materia, que se ha hecho carne, dicho coloquialmente. Pero claro, esa materia que se ha hecho carne hoy la ciencia dice que es un 5% del universo. Porque después hay aproximadamente un 15 o un 20 que llama materia oscura, que es materia pero no tan densa. Pero es que nos dicen que el 75-80% es energía oscura, que es materia pero mucho menos densa. Y efectivamente, ese sería el mapa, así, de aproximación. Pero no tengo claro lo que es Fojat. Es que hay que decir que este párrafo empieza muy fuerte. ¿eh? Empieza muy fuerte, sí. O sea, te ha metido ahí directamente, vamos. Sí, Taimi empieza fuerte, sí. Sí, pero esto es un resumen, es uno de los párrafos que contienen prácticamente la esencia de la cosmogénesis, vamos, que es una de las cosas que más tiempo lleva ir desarrollándolo y aproximándose, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé si seguir, porque como nos quedemos en este párrafo... Como simple elemento, como el espíritu y la materia, siendo distintos, forman parte de la misma realidad, hay una interacción entre ellos. O sea, que es como si en esta habitación hay cosas que son muy distintas. La silla y los seres humanos no tenemos nada que ver, pero en cambio estamos interactuando porque nos sirve para sentarnos en ella en estos momentos. Y al interactuar, esa interacción va de un lado a otro. Ahora vamos a ver cómo el espíritu, es lo próximo que vamos a ver, cómo el espíritu va introduciéndose en la materia para experienciarla. Vamos a verlo. Como el que mete por un agujero una camarita y la va metiendo hacia adentro para ver lo que hay ahí. Entonces el espíritu va de arriba a abajo metiéndose en la materia. Pero también sabemos que la materia evoluciona y va de abajo a arriba. Bien, uno de los elementos que todos los autores, que todas las tradiciones espirituales de las que bebe Taimi mantiene, es de que efectivamente la materia evoluciona. Pero la materia evoluciona no ciegamente. No hay una evolución ciega, sino que hay algo que impulsa inteligentemente esa evolución. Ese es el espíritu. Esa vinculación, esa interacción que hay, no solamente hace que el espíritu se meta en la materia, sino que también el espíritu está alentando, está impulsando, está orientando la evolución de la materia. Y Fojat sería una corriente energética que vincula, que interacciona continuamente el espíritu con la materia y la materia con el espíritu. No obstante, como dice muy bien Lola, es que Taimi aquí al inicio nos pone las cosas, ya veremos, el Fojat es como la vitalidad pero a lo bestia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como lo que aquí llamamos vitalidad pero a lo bestia. La mónada es el aspecto más puro y elevado de cada cosa, que es... Bueno, cada cosa, ¿es dos veces? No, es de cada cosa. Que es o vive en el cosmos. Esencia divina y vida una que en todo radica. Emanación y radiación universal, vibración pura y primigenia de lo absoluto e inmanifestado. Divinidad una que se refleja como consciencia en cada átomo del universo. Diríamos que la divinidad pura es mónada. Es el nombre que se le da, mónada. Fijaros que mónada significa en griego indivisible. Indivisible. Tener en cuenta que el espíritu, en terminología cristiana, es uno. Hemos hablado de espíritu y materia, el espíritu es uno. El espíritu no puede ser troceado. El espíritu es uno. Ahora bien, en el cristianismo se habla de Espíritu Santo. Que es interesantísimo esa expresión. Porque el Espíritu Santo es una referencia a que el Espíritu, siendo uno, está en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu, que es uno, y siendo uno, está en cada uno. El ejemplo que pongo es siempre muy sencillo, el aire que respiramos. Aquí estamos 40 personas y en esta habitación hay un aire. Hay uno, ¿verdad? Está troceado el aire que hay aquí, para nada. Sin embargo, en la medida en que vamos respirando y el aire entra en mí o entra en cada uno de nosotros, puede decir, el aire está en mí. No estamos tan locos como para decir que es mío, pero cuando yo inspiro, el aire está en mí. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu que es uno, pero está en cada uno. Y a ese Espíritu uno se le suele denominar, utilizando el término griego, en el libro de Taimi, mónada. Le podemos llamar de otra forma, pero es la denominación y significa indivisible.
con lo que al ser indivisible no se puede partir. Ahora veremos que, sin embargo, puede entrar en un proceso que no vamos a llamar nunca de separación ni de ruptura, sino que Taimi va a llamar de diferenciación. La mónada, siendo una, puede irse diferenciando, sin dejar de ser una. Lo iremos viendo. Esa monada sería, en el ejemplo que tú has puesto de la piedra que se tira en el estanque, ¿la piedra? La piedra, correcto. Vale. Es lo más puro. Y ahora veremos cómo esa mónada, que es espíritu, ahora lo vamos a leer, a continuación lo va a leer Ausi, cómo se empieza a vincular con la materia. Y tiene diferentes maneras de expresión dependiendo de esas ondas que Eso es generando, ¿no? correctísimo, ahora lo vamos a ver. El absoluto y modificado, que es la monada, es lo que se conoce en otra religión, en otras culturas, como el Parabrahma. Bien, el Parabrahma es lo inmanifestado. No, para Brahma lo absoluto. Sí, está en el ámbito de lo inmanifestado. Y la mónada está ya en el ámbito de la manifestación. O sea, diríamos que el Parabrahma es San Juan de la Cruz, ya que estamos antes lo mencionaba, en uno de sus poemas más inefables, que él dice al principio que está escrito en un estado de éxtasis, de alta contemplación. El título del poema es corto, el título es muy largo, el poema es muy corto. El título es ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Un título bastante peculiar. ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Y ahí, parafraseando lo que dice San Juan de la Cruz, dice: no sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. Para Brahma estaría vinculado a eso que no tiene origen, y es el origen de todo lo que lo tiene. Esa vibración, a la que hemos hablado primigenia y pura, sería la forma en la que lo que no tiene origen empieza a dar origen a todo lo que lo tiene. Blavatsky también metafóricamente dice que para Brahma lo inmanifestado es silencio. Las personas que por su proceso espiritual más se han metido ahí, porque claro, la ventaja que tenemos es que todo eso está en nosotros, porque el espíritu está en mí y está en vosotros. Las personas que más se han metido dentro, pongamos por caso San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que nos dicen? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Las personas que han entrado ahí, lo único que dicen es que la única característica que de alguna forma se puede expresar es un profundo silencio, que también conlleva un enorme estado de paz, una espectacular quietud. Y la palabra es silencio. Bueno, pues aprovechando eso, Blavatsky dice, y el silencio tiene voz, que es una forma metafórica de decir, el silencio vibra. Y esa vibración es la que desencadena todo el proceso que antes compartía. Y hay un libro de Blavatsky, el último que escribió, que se llama La voz del silencio, precisamente, efectivamente. Pero la mónada es una, homogénea e indiferenciada y no puede adquirir consciencia en los planos inferiores de materia diferenciada. Por esto, la mónada desciende a los mundos de la materia para adquirir definido y exacto conocimiento experimental del mundo objetivo. La meta es que la mónada, inconsciente por sí en los planos de la materia, tome conciencia en esas esferas inferiores, pasando en ellas por diversos estados de experiencia y consciencia, lo que a la par animará y guiará a esos reinos en su proceso evolutivo, experimentando lo manifestado como una entidad autoconsciente. ¿No nos hemos preguntado alguna vez todo este lío para qué? ¿Todo este lío para qué? O sea, ya cuando empieza a tener el esquema claro, dice, bueno, vale, ¿y todo esto para qué? Bien, el espíritu tiene permitidme que utilice esa expresión que es muy humana, tiene una vocación natural a experienciar la materia. No es la materia, convive con la materia, y tiene una vocación natural. No porque se lo proponga, no porque tenga ninguna meta, no porque tenga ningún objetivo, ¿no? Sino de una forma natural hay algo que lo inclina a experienciar la materia. A mí el único ejemplo que se me ha ocurrido para entender esto es por qué, siendo nosotros animales mamíferos, que es lo que somos, ¿no? Desde el punto de vista biológico me refiero, este cuerpo físico denso que hay aquí es de un animal mamífero,
Y al ser animal mamífero, es un animal que vive en la tierra y que está hecho para vivir en la tierra. Porque tenemos una enorme inclinación todos a experienciar el océano y el mar. Hasta el punto de que todos los que estamos en esta sala, y si hacemos una encuesta en la calle, todos los que pasan por esa calle, sabemos lo que es el mar y lo hemos experienciado de una manera u otra. ¿Por qué? Hay algo que nos ha llevado a conocer el mar, algo que nos ha llevado a irnos a la orilla, algo que nos ha llevado a meternos en el agua. ¿Eso cómo se expresa? Es muy difícil de expresar. Quizás no hayáis caído en la cuenta nunca de que somos animales que no estamos hechos para el agua. Sin embargo, tenemos ahí una vocación de experienciar el agua, ¿no? Es el único símil que puedo compartir con vosotros de por qué el espíritu, siendo distinto de la materia, tiene una inclinación natural a experienciar la materia. Pero es un ejemplo buenísimo, Emilio. A mí, por ejemplo, cuando yo me planteo eso, me sirve muchísimo. Porque es verdad que yo no puedo encontrar una explicación a por qué ese deseo de sumergirte en el agua. Y no sé de dónde viene, pero es cierto. Entonces me sirve mucho ese ejemplo para que todo esto, ¿no? Yo lo entiendo en el sentido de que todos vibramos con los distintos reinos, ¿no? En el proceso evolutivo todos hemos sido en eones de años minerales, vegetales, animales. Entonces, hasta la época en la que hemos sido animales, hemos podido ser la vida empezó en el agua, ¿no? Bueno, sí, pero también, ganas de volar. También hemos podido ser pájaros, yo, por ejemplo, no siento ese deseo de volar como el del mar. Entonces, yo creo que ese recuerdo que tenemos de nuestra evolución, ¿no? Por darle una explicación, puede ser ese recuerdo que tú dices que traemos de otras vidas, ¿no? Que no tiene por qué ser vidas humanas. Sí, vamos, seguro que tiene un porqué, esa inclinación que tenemos hacia el agua, pero yo pido que lo toméis metafóricamente, ¿no? Como ejemplo de por qué el espíritu puede sentir esa inclinación a sumergirse en la materia, efectivamente. El descenso de la monada a los mundos de la materia se inicia desde el plano Adi que le es propio, el más puro dentro de lo manifestado. Los diferentes planos de lo manifestado se clasifican en 7 divisiones, de mayor a menor sutilidad vibracional: Adi, Anupadaka, átmico, búdico, mental, astral, emocional y físico, reinos elemental, mineral, vegetal, animal y humano. Bien, este esquema, tomarlo, como muy bien decía antes Lola, simplemente, bueno, como un esquema que nos sirva para nuestra propia indagación. Sabemos que la ciencia habla de dimensiones, pongamos por caso, ¿no? Y las numera, que si primera, que si segunda. Aquí, en el libro que vamos a seguir, que tiene el trasfondo de la fuente de la que bebe Taimi, se habla de 7 planos. Entender de 7 dimensiones, por decirlo de alguna forma, de 7 planos de vida. Que sean 7, que sean más o que sean menos. Sabéis que la teoría de cuerdas, hoy día, que es la que está más en boga en la ciencia, clasifica el universo también en dimensiones. Ahora, dependiendo del autor al que nos vayamos, las dimensiones son más o son menos. Hay algunos autores de teoría de cuerda que hablan de 6 dimensiones. La teoría M de la teoría de cuerda, que es la que tiene más aceptación, habla de 11, pero hay algunos autores que hablan de 50. Tener en cuenta que si vemos todo el espacio, todo lo manifestado, ¿cuántas dimensiones hay? Pues como preguntarse, tengo un queso, ¿cuántas lonchas de queso hay en el queso? Pues depende de si las coges más gruesas o más delgadas. Al final depende de la frecuencia, como todos son frecuencias vibracionales, agrupas menos o agrupan más. Nosotros en la frecuencia, en la radio, en la FM, pues vamos del 87 y pico al 105 y tal. Bueno, pues ahí tenemos un montón. Llamamos FM a 87 a 105. ¿Por qué no de 41 a 120? Pues no, estamos ahí, lo hemos metido ahí. Es un tema convencional. Lo que sí es importante es
más que el número, es entender lo que ya ha aparecido en lo que llevamos hablando, que es que cada dimensión, cada plano, tiene un menor nivel de sutilidad que el anterior. Cada nuevo plano, esa piedra que cae en el agua, ese eco, cada nuevo plano es más denso que el anterior. En el esquema que vamos a seguir, el más sutil es Adi. Si no os gusta ese nombre, ponedle uno, yo qué sé, lo que queráis. Adi. Adi, expresado de forma muy coloquial, es nuestra casa, la casa del espíritu. Es nuestro hábito natural. Todos tenemos un domicilio, aquí en Sevilla o por los alrededores, eso es Adi. En ese domicilio podemos experienciar el mar, es decir, el espíritu en Adi puede experienciar la materia. No. Hombre, aquí en el rincón de Kiko, podemos traer el mar a nuestra cabeza. Lo podemos hacer, ¿verdad? Bueno, es una mínima experiencia de la playa, del océano. Lo podemos hacer en estos momentos, pero bueno, cuando llegan las vacaciones nadie se conforma con sentarse en su casa e imaginarse el mar. No es una experiencia lo suficientemente intensa. En Adi, que es el hábitat natural del espíritu, el espíritu está ahí la materia, pero su relación con ella es prácticamente inexistente. La misma que nosotros podemos tener con el mar, estando en el salón de nuestra casa en el centro de Sevilla. Pongamos por caso. El siguiente plano, el nombre ya es más raro todavía, Anupadaka. Insisto, la denominación es lo de menos. Es un plano más denso que el anterior. Sigue siendo muy sutil, pero es más denso. La mónada, cuya casa natural es Adi, puede ir a Anupadaka sin problema. Es como salir de tu casa. En el ejemplo del mar que estamos desarrollando, es como coger el coche. ¿Qué playa os gusta más de las que están cerca de Sevilla? La de Cádiz, la playa de la Victoria. Bueno, pues te vas a la de la Caleta. Venga. Pues nos vamos a la playa de la Caleta. Salimos de nuestra casa y nos vamos a la Caleta. Cogemos el coche, aparcamos por allí si podemos aparcar. Y estamos en la playa. Podemos imaginarnos en el paseo marítimo, o nos podemos imaginar ya pisando la arena de la playa. El espíritu sale de Adi, se va a Anupadaka. Empieza a experienciar la materia, hombre, experiencia la playa, experiencia el mar, mejor que en casa. Todavía no está en el mar. Ya lo puede oler. Estamos en la orilla, ya lo podemos escuchar, ya podemos percibir la brisa. Cuando el espíritu, en su proceso de descenso de su casa Adi, baja a Anupadaka, ya empieza a experienciar la materia de un modo que no podía experienciar en Adi. Pero todavía es un modo, vamos a llamarle, indirecto, y sobre todo lo fundamental es que ahí la mónada sigue tal cual, ahí no hay... Es como cuando yo voy de mi casa a la playa de la Caleta, yo soy yo. He salido con esta ropa y llego con esa ropa, y estoy viendo la playa, yo conmigo mismo, y no ha habido ningún cambio. Pero nos hablan aquí de que hay otro plano después, el plano átmico. El plano átmico es donde ya la mónada empieza de verdad a meterse en la materia. Hasta ahora ha sido como una aproximación. El ejemplo del mar es perfecto, como una aproximación. El plano átmico, en el ejemplo del mar, ¿qué es? Que me he metido en el agua. Me he metido ya en el agua. Con bañador, en pelotas, como queráis, pero me he metido ya en el agua. Claro, la experiencia de meterte en el agua deja atrás esa experiencia cuando estabas en tu casa e incluso deja atrás, por su intensidad, el estar en la orilla. Ya estás sintiendo el agua, ya puedes meter la cabeza debajo, ya la puedes saborear. Es una experiencia totalmente distinta. Por eso todos, cuando vamos a la playa, no nos conformamos con quedarnos en la orilla, todos nos queremos meter en el agua del mar para experienciarla. Ahí ya es la primera vez que la mónada, que sigue siendo ella, porque cuando cualquiera de nosotros nos metemos en el agua del mar, seguimos siendo nosotros, ahí no hay nada. Al contrario, más que ponernos cosas, nos hemos quitado cosas para meternos en el agua del mar. Pero ya empezamos a estar dentro. Fijaros que en el ser humano, el plano más elevado se le llama Atma, porque ya es el primer punto de contacto, por decirlo de alguna forma. Ya hay un contacto con la materia.
ya estamos dentro del mar. En este caso, dentro de un ser humano. Ya veremos por qué un ser humano. Pero ya estamos entrando en contacto con la materia, ¿vale? Pero no queda ahí. Después nos habla de que después de Adi, de Anupadaka, del Átmico, se habla del plano búdico. El plano búdico, ahí aparece Budi, es el alma universal. ¿Qué es esto del plano búdico? Pues siguiendo con la metáfora del mar, eso ya no lo hemos hecho todos, pero hay personas que dicen, mira, yo no me conformo con meterme en el agua de la playa, del mar, yo quiero más. Y se ponen unas gafas, y se ponen unos tanques de oxígeno, y se ponen unas aletas y se meten dentro. ¿Por qué? Porque quieres vivir eso. Quieres conocer cómo es el mar por dentro, la flora. Seguro que aunque no lo hayáis hecho, en alguna ocasión habrá llamado la atención el hacerlo, ¿no? Pues porque esa vocación que tiene de vivir el mar es una forma más completa. Único tema, importantísimo. Vamos a suponer ahora que todos nos vamos a la playa, nos vamos a la caleta y vamos a bucear. Necesitamos gafas, aletas, tanques de oxígeno, es decir, necesitamos algo. Necesitamos un instrumento. Esto es el plano búdico. El plano búdico es, el espíritu se mete más en la materia todavía, más todavía, pero el ámbito búdico es como un instrumento, como una herramienta que utiliza el espíritu, la monada, para meterse más en la materia. Eso da lugar a lo que en el contexto de la Constitución se llama el alma universal, o Budi. Y se sigue, porque hay gente, ya muy pocos seres humanos, pero seguro que a algunos se le habrá pasado por la cabeza, oye, a mí me gustaría no solamente chapotear en el agua del océano, no solamente bucear con mi tanque de oxígeno y ver la flora, no sé, y me voy a la isla del Hierro, donde es espectacular cuando te paseas por allí entre las rocas y lo que puedes ver de forma de vida marina. Yo quiero más. Me he enterado que el mar es mucho más profundo, porque ¿a qué profundidad puedo llegar con un tanque de oxígeno? 50 metros, 100 metros, ya está. Pero el mar tiene miles de metros de profundidad. ¿Y no os ha pasado alguna vez por la cabeza poder de alguna forma vivir lo que tiene que ser ese mundo submarino profundo? Un mundo de silencio tremendo. Un mundo donde la presión del agua es descomunal, el peso del agua es descomunal. Estamos a 1000 metros de profundidad. La luz no llega, porque la luz, conforme nos vamos metiendo dentro del agua del mar, claro, los rayos hay momentos en que no llegan. Es un mundo de oscuridad, de silencio, de quietud. Nos dicen los biólogos que hay formas de vida que están adaptadas a ese medio. ¿No habéis sentido alguna vez esa inclinación de decir, oye, aunque sea un momento, y me gustaría conocer ese mundo? Para conocer ese mundo tiene que utilizar un batiscazo. Ni un submarino, porque los submarinos llegan a 300, 400 metros. Los batiscafos sí pueden llegar a 900, a 1000. Te metes ahí, bueno, de alguna manera puedes percibir ese mundo en tu entorno, ¿no? Bueno, pues eso ya es un paso más adelante. En el esquema que aquí estamos viendo, el ámbito mental, astral y físico forman parte de esa materia profunda. El ámbito mental, emocional y físico forman parte de nuestro cuaternario inferior, del ser humano en la constitución sextenaria. El espíritu puede llegar ahí, y cuando está en un cuerpo humano está ahí, está ahí. Y desde luego, si para estar en el ámbito búdico necesitábamos un instrumento, unos tanques de oxígeno, una aleta, para meterte ya en la materia profundamente, en su parte mental, astral y física, necesitas algo más. Ese algo más es el alma individual. Ahora lo veremos. Es el alma y en particular el alma individual. Ya veremos. No, una puntualización, lo que Emilio está explicando de una manera tan narrativa, ¿no? Que se hace comprensible, entre comillas, porque empezamos a ir viendo un esquema en el cual empezamos a entender o iniciamos un proceso de aproximación a ese concepto de espíritu. Pero para situarnos, esto hay que ponerlo en relación con la cosmogénesis, con el proceso de creación del universo. Es decir, estos son apuntes que damos para empezar a trabajar nosotros ese esquema. No es que sea así, no es que estemos contando algo que se produce de esta manera. La cosmogénesis
es importantísimo entender algo porque tiene que ver con el origen del espíritu, con la mónada. A partir de ahí, relacionarlo con el Big Bang, el comienzo, lo que se supone que es el comienzo del universo conocido, los miles de millones de galaxias que existen, la cantidad de vida que existe. O sea, no hay nada muerto en este universo, todo está vivo, todos los átomos están vivos. Entonces, cuando hablamos de la mónada y contamos este proceso desde arriba, no es que nosotros tengamos un recuerdo de lo que es la mónada, no es algo personal, es impersonal. Cuando este proceso se describe así es para que lo vayamos entendiendo, esquematizando, luego lo pongamos en relación con otros conceptos que se van a ir dando. Pero la mónada no es algo en este esquema desde arriba, no es algo personal, no es que exista mi mónada, la mónada empieza a bajar porque ya es mi mónada y no es ninguna otra mónada. No, es un proceso en el cual el espíritu es impersonal. Y es solo a partir del nacimiento del alma, cuando la autoconsciencia, eso que nos vincula con nuestra propia alma, eso que se supone que recordaremos cuando termine nuestro ciclo de encarnaciones, comienza con el nacimiento del alma. Ahí está la autoconsciencia. Y esto lo iremos viendo porque es el gran misterio del cual nosotros vamos a ir viendo unas pequeñas pinceladas para ir construyendo ese esquema. Luego diremos, ¿y para qué nos comemos el coco con todo esto? ¿Para qué sirve estar aquí pensando sobre algo que no podemos conocer simplemente? Que ya se sabe, lo dice Taimien a lo largo del libro, que ni siquiera los que han conseguido el proceso de liberación, los Mahatmas, los Budas, consiguen entender ese gran misterio. Lo que aquí se había planteado antes, el por qué venimos. Parece fácil responder, pero es el gran misterio. Y dice que ni siquiera esos grandes Budas liberados de nuestra cadena planetaria, atención, nuestra cadena planetaria, no estamos hablando de algo mayor, ni siquiera del logos del sistema solar, no estamos hablando de la galaxia, sino de la cadena planetaria, no han conseguido entender. Nosotros en este trabajo lo que estamos haciendo es intentar desarrollar eso de lo que hemos hablado, la mente abstracta. No es un trabajo inútil, no es un trabajo tonto. Todas las reflexiones que hagamos desde lo trascendente, incluso poniéndolo en relación con la ciencia, especialmente poniéndolo en relación con la ciencia para desarrollar nuestra propia capacidad de investigación, va a hacer crecer algo en nosotros, nuevas conexiones. En el cerebro serán nuevas conexiones, nuevas sinapsis, nuevos circuitos por los cuales antes no hemos andado, nuevos recorridos, pero en el vehículo mental está teniendo un efecto muchísimo más profundo, está abriendo eso que luego veremos que se llama, que en la antigüedad se llamaba antakarana, que es esa conexión con el vehículo álmico, con el cuerpo causal. Es decir, este trabajo no es fatuo, no estamos perdiendo el tiempo, ¿no?, entre comillas, sino que se está haciendo, y es más, al hacerlo en grupo, se crea una potencia especial. Es decir, si lo hacemos en casa, sirve, pero aquí sirve mucho más. Es, digamos, una meditación específica hacia la comprensión. Es un tipo de meditación. En el hinduismo sería el Jnana Yoga, lo que se conoce como Jnana Yoga, el yoga de la comprensión, que se trabaja especialmente el vehículo causal, la mente abstracta, para que de una manera natural, lo veremos cuando veamos el vehículo mental en uno de estos capítulos, vaya llegando a nosotros una especie de comprensión distinta, una comprensión que nos hace ver por nosotros mismos más allá del salto de fe. Más allá del salto de fe, porque la mayor parte de la gente hoy día que se aproximan a una religión, a una creencia, están vinculados por la creencia. Y la creencia, ¿qué ocurre con las creencias? Que las creencias son manipulables, depende de quién lo esté, de la interpretación de la persona que nos esté dando esa doctrina. La creencia hace que la gente que esté simplemente estancada, diría yo, bloqueada en la creencia, hace que sea manipulable y puede, en muchos casos, terminar en fanatismo. Es una forma de espiritualidad limitada. Lo que se trabaja aquí es la comprensión. Entonces, simplemente este apunte, para cuando estamos hablando de esos conceptos tan abstractos, veamos el sentido.
Pero no los tomemos, es decir, aunque nos quedemos con la narrativa, no quedarnos en el pie de la letra, sino empezar a construir ese esquema por nosotros mismos, investigando, leyendo qué dice el hinduismo. Esto se puede conectar con los últimos descubrimientos de la ciencia, porque la ciencia ahora es el mayor aliado de la espiritualidad. Al principio se planteaba como el enemigo, pero hoy día es el mayor aliado. Cuando estudiamos astrofísica, vemos la grandeza del universo, todo lo que se desconoce, la física cuántica, las matemáticas incluso nos dan una idea de ese orden implícito en la naturaleza, y que hay unas leyes, hay unos ciclos. Todo esto al sistema, al proceso de comprensión ayuda muchísimo, es un gran aliado. Y es importante que nuestra investigación personal lo hagamos en conexión con la ciencia. Y es lo que también vamos a intentar trabajar aquí o estimular. Yo no consigo entender, me resulta paradójico, todavía no, cómo la monada, que supuestamente es supraconsciente, ¿cómo es consciente de los mundos inferiores? ¿No debería ser superconsciente de todo? Si está... No, forma parte del misterio. Pero lo que aquí se recoge por parte de Beta IMI es algo que está recogido de aportaciones de personas como las que comentaba Lola, que han evolucionado mucho espiritualmente, y lo que nos dicen es que el espíritu, aunque es consciente, pero no tiene conciencia de la materia. No tiene conciencia de lo que supone vivir la materia por dentro. Tiene conciencia, pero no tiene esa conciencia en concreto de vivir la materia por dentro. Yo, para entenderlo, es el sistema que uso, yo me imagino que no está diferenciada. O sea, no es mi mónada, tu mónada, su mónada, es la mónada, es el espíritu. No hay una diferenciación. No tiene autoconsciencia, es lo que distingue el elemento álmico del elemento espíritu, ¿no? De este concepto. Luego lo iremos viendo. No le falta experiencia, bueno, tiene conciencia, pero no experiencia. Efectivamente. Conciencia, pero no hay experiencia. En el esquema de los círculos del agua, hablamos de que esto que hemos llamado Adi es el ámbito natural, por su frecuencia vibracional, donde la mónada está en casa. Hemos hablado de que la mónada baja a Anupadaka, después pasa al plano búdico, y después ya aquí tenemos el plano mental, el plano emocional, pero me falta el átmico. El átmico, el búdico, el mental, el emocional y el físico. Va descendiendo con esa vocación, con la metáfora del agua que hemos utilizado, con todas las matizaciones importantísimas que ha hecho Lola. Esto simplemente es un elemento, por favor, de acercamiento a algo que es espectacular, ¿no? Entonces, esto es una metáfora incipiente para que de alguna forma nuestra mente abstracta empiece a situarse, ¿no? En la medida en la que el espíritu va descendiendo, la materia va también evolucionando. Y aquí además los temas de tiempo tendremos que ponerlos relativamente, lo que entendemos por tiempo, lo que es realmente el tiempo. Aquí estoy expresándome coloquialmente. El espíritu evoluciona de abajo a arriba, la materia evoluciona de arriba a abajo, la materia evoluciona de abajo a arriba. ¿Dónde se produce ese estadio exacto? Donde la mónada se diferencia, sigue siendo una, pero tiene una posibilidad de vivir en autoconsciencia individualizada. ¿Dónde se produce eso? Iremos viendo que eso se produce, la materia va evolucionando. No se nos olvide que la materia va evolucionando, antes lo decíamos, de forma inteligente, porque también el espíritu tiene una presencia al convivir que la va animando, ¿no? Y el punto de encuentro donde se produce la aparente individualización, la diferenciación de la mónada, para que la mónada tenga una especie de terminal que le permite vivir en autoconsciencia la materia, es cuando hay una forma de vida con un cerebro complejo. Una forma de vida con un cerebro complejo. Este punto de encuentro, antes hablábamos de la mente abstracta. La mente abstracta es el punto más alto desde el punto de vista de nuestra evolución biológico-material
es el punto más elevado. Y al ser el punto más elevado, es como la azotea donde aterriza esa mónada que está bajando. Imaginaros ya el colmo de la metáfora, es como una nave espacial, es donde aterriza sobre la materia, aterriza en el ámbito de la mente abstracta. Por eso se dice que la mente abstracta, aunque pertenece al mundo mental y por tanto al mundo físico, sin embargo, está relacionado con el yo superior porque es donde el espíritu, cuando va bajando, aterriza. Al aterrizar, se forma el denominado cuerpo causal. Este cuerpo causal del que antes hablábamos, ese cuerpo causal es la mente abstracta, pero donde el espíritu que ha ido descendiendo y está ya utilizando a Buddhi, a la dimensión álmica, para seguir bajando, como nosotros utilizamos el tanque de oxígeno, la gafa para meternos dentro del agua, y utilizamos el batiscafo. Cuando llega a este punto, que es el cuerpo causal, este cuerpo causal, lo leeremos en Taimi, es como si estuviera hecho, cogerlo todo esto metafóricamente, por favor, de una energía que es mente abstracta. Esa es la potencia que tenemos los seres humanos, que no tienen las demás formas de vida. Y es en esa mente abstracta donde ese espíritu, que ya está utilizando una dimensión álmica que es universal, al conectar con ese mundo de la mente abstracta, se produce lo que es el proceso de surgimiento del alma individual. Alma individual que, como antes comentábamos, no es sino es la hoja de un gran árbol, pero aparece la hoja aparentemente individualizada con capacidad de vivir experiencias en autoconsciencia aparentemente individualizada. Esa hojita que está ahí moviéndose ya está viviendo una experiencia. Ciertamente lo está viviendo el árbol, obviamente, pero también ya hay una especie de posibilidad de experiencia muy individualizada. Entonces, el punto de unión, si el cuerpo causal es, digamos, el mental superior, ¿correcto? que es donde ya empiezan los tres cuerpos superiores, digamos que es lo que en otras culturas llaman donde se encuentra el espíritu interno. Correcto. Entonces ahí es el nexo de unión, cuando llegas a alcanzar y a reconocer y a tomar conciencia de tu Cristo interno. Claro, iremos viendo, esto ya forma parte de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Iremos viendo, cuando vayamos analizando estos componentes, de que mi autoconsciencia, permitidme ahora que digan mi autoconsciencia, podemos hablar de cualquiera, yo me puedo situar para vivir la vida esta, que es de lo que se trata, no estamos hablando de la encarnación esta, para vivir esta vida, ¿dónde sitúo yo mi autoconsciencia? Hay personas, desde el mayor respeto lo digo, que su autoconciencia está aquí, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y no lo saques de ahí. Y cuando escuchan cosas de esto, dicen, estáis locos como una cabra, y se van. Perfecto, o sea que no faltaría más, vamos, estoy diciendo desde el más absoluto respeto, ¿no? Pero claro, iremos viendo que hay un momento determinado, puede haberlo, donde en conciencia tú empiezas a percibir otras cosas. Y es como si empezaras a ver la vida desde una planta mayor de tu edificio. Ya no estás mirando por la ventana de la planta segunda, ya estás mirando por una ventana más alta. Entonces empiezas a percibir otras cosas. Cuando empezamos a desarrollar la mente abstracta, ahí hay un cambio en nuestras vidas. Ya veremos que cuando desarrollemos la mente abstracta, esto será un punto crucial, es cuando realmente estamos dándonos una oportunidad para aparecer en la vida. Porque en tanto en cuanto el cuerpo causal, lo que aquí estamos denominando cuerpo causal, esté ahí, pero esté como en embrión, esté como inactivo, no hay ninguna posibilidad de que lo que realmente somos se plasme. No hay ninguna posibilidad de que esa mónada que se ha ido diferenciando, aparezca en nuestra vida. Ya veremos cuando desarrollamos la mente abstracta cómo empieza a aparecer en nuestra vida una serie de cosas. Y iremos viendo las funciones que tiene Buddhi. Y analizaremos qué es lo que va pasando en nuestra vida cuando lo búdico empieza a hacer presencia. Y no digamos ya cuando lo átmico empieza a hacer presencia. Veremos las cualidades que van apareciendo en la vida de cada uno de nosotros. Iremos viendo con detalle. Pero el punto crucial va a depender del uso que hagamos, del desarrollo que le demos a la mente abstracta.
Y de ahí la importancia de lo que dice Lola. Vamos a suponer que estamos hablando de esto de aquí a junio. Y que cuando terminemos junio no nos hemos enterado absolutamente de nada. O mejor dicho, sí nos hemos enterado, pero no he sacado nada en claro. ¿Vale? Bueno, pues el simple hecho de haber estado durante 9 meses leyendo un libro como este, oyendo los audios, compartiendo aquí en la sala, ese solo ejercicio va a posibilitar que ese nivel de la mente, que es la mente abstracta, lo pongamos en funcionamiento. Y eso va sin ningún tipo de duda. Lo queráis o no lo queréis, va a tener efecto en vuestra vida. Va a tener efecto en vuestra vida con las funciones que cuando el yo superior empieza a llover en los cuerpos inferiores podemos percibir. Lo vamos a ver con todo detalle y vais a comprobar que esto es así. Lo vais a comprobar. Muy bien, son las 21:04. Sí, claro. A ver si lo he entendido. Ya yendo un poquito más lejos sería esa mónada una, universal, que sería de todo, sería como la que está experimentando todos los puntos de vista y hasta llegar a la materia. Y cuando ya ha llegado a la materia sería la que se ve afectada y experimenta, como quien dice, la expansión, ¿no? Porque empieza a ver mucho más allá de lo que podría ver. Es la propia mónada diferenciada la que cuando ha bajado por completo a la materia, ahora comenzamos el camino de vuelta al hogar. Comenzamos el camino de vuelta. Es un proceso de bajada y después de subida. Y ya cuando vamos subiendo es cuando... Hasta ahora nos venimos envolviendo. Aquí en el plano humano se nos dice que es donde estamos más envueltos. Estamos metidos en la materia hasta donde más se puede meter. Lo experienciamos. Tomamos autoconsciencia de lo que somos en la materia. Claro, en lo individual, pero llega a lo colectivo. Aquí metido tomamos autoconsciencia de lo que somos, es decir, somos capaces de vivir nuestra divinidad aquí, en lo que la Madre Teresa de Calcuta llamaba el amor contra resistencia. Si somos capaces de vivir el amor contra resistencia, es decir, en un contexto donde nada te invita, entre comillas, esto es maravilloso también, el mundo de la materia, pero en fin, lo olvidamos, no olvidamos lo que somos y pasan las cosas que pasan, y conforme lo vamos recordando, lo que realmente somos, empezamos a quitarnos las capas. Las mismas capas que nos hemos ido poniendo para meternos en el agua, la escafandra, el batiscafo, nos las empezamos a quitar y volvemos. Hay un proceso de bajada y después de subida, ¿no? Es lo que dice aquí en este parrafito, que si quiere lo leemos y ya nos vamos. Sí, léelo. La mónada desciende a la materia, involución, hasta plasmarse en forma de Atma, Buddhi, manas en el papel de la mente, y tras envolverse en la materia comienza a quitarse consciencialmente esas capas, evolución. Sí, sigue leyendo, porque esto lo hemos hablado ya y terminamos ya. En este marco, la constitución del ser humano también es septenaria. Dada su sutilidad, no están presentes los planos Adi y Anupadaka, pero se diferencia entre mental inferior y superior y entre cuerpo físico denso y cuerpo físico etérico. Atma o espíritu, Buddhi o alma universal, cuerpo causal, alma humana, relaciones de causa-efecto y mentes o mana superior, aspecto mental, mente o manas inferior, aspecto emocional, cuerpo etérico o doble corpóreo y cuerpo físico denso. Los tres primeros configuran el trinario o yo superior e imperecedero. Los otros, el cuaternario inferior o perecedero. Muy bien, pues lo dejamos ahí y ya la próxima reunión la tenemos el 21 de noviembre, miércoles 21 de noviembre, y también se ha dado ahí 2 actividades que tenemos a ese entonces. Un encuentro que tenemos de literatura y espiritualidad en el Ateneo con Ernesto Pérez Zúñiga. Es el papel, lo tenéis ahí, ¿verdad? Sí. Ernesto es articulista del País, los que ojáis el País se le escribe con frecuencia. Es director del Departamento de Cultura del Instituto Cervantes en Madrid y es escritor. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un diálogo de literatura y espiritualidad. Y poeta. Y el día 6 de noviembre tenemos los encuentros mensuales, esto que desarrollo yo todos los principios de mes, que el próximo, como veis ahí, es el mapa de nuestra autotransformación.
El 3, 4, 5 y 6. Perdón. 4, 5, 6 y 7. No llegaba hasta el 2. Hoy el 2. Decían que hasta el 2. El 2. Para noviembre, por favor, si podéis, leeros el 4, 5, 6 y 7. ¿Y el 3 no? No, bueno, leerlo, pero es que el 3 son... Hasta el 7, ¿no? Eso, del 4, 5, 6 y 7, que es cuerpo físico etérico y el mundo emocional. Muchas gracias. Sí, 4, 5, 6 y 7.